Buenas noches, amados hermanos. Qué alegre el poder estar una vez más en sus hogares a través de esta tecnología que nos permite estar en comunión por unos momentos. Esta noche es muy especial. Hemos estado trabajando como familia acá para que la iluminación quedase. Sin embargo, hemos tenido un poco de problemas técnicos, pero me alegra mucho el que usted pueda estar con nosotros hoy, que haya esperado estos minutos adicionales y pues que ahora se haya conectado. Le invito que en este mismo momento comparta con otros a través del Messenger, a través del Facebook, a través de cualquier red social que usted tenga a su disposición. Póngalo en su muro, que la palabra de Dios pueda bendecir a muchos más, que pueda bendecir a su familia, a sus amigos, que pueda bendecir a los enlutados, que pueda bendecir a los que están de fiesta. Envíeselos, el Señor tiene algo especial para cada uno de ellos. Esta noche tengo el privilegio de estar compartiendo el set con mi hija Dulce María. Ella es discipuladora de un grupo de comunión familiar y también es parte del equipo aquí en el set de transmisión, juntamente con Andrés y con mi esposa y con Mario. Ella se encarga también de la palabra de Dios. Ella es la que la proyecta cuando estamos refiriéndonos a alguna cita. Tiene los jóvenes a tu cargo. Como toda hija de pastor te toca esto. Creo que has estado con las mujeres, eres parte activa. Has estado con un grupo de servidores, con un grupo de caballeros, eso sí no. Bienvenida, Dulce. Por favor, saluda a los hermanos. Para mí es un privilegio tenerte aquí conmigo. Por favor, comparte. Buenas noches, amada familia. Es un gusto para mí el poder estar una vez más juntamente con nuestro pastor aprendiendo más. He estado en el teclado ministrando, pero hoy me tocó estar aquí como parte también de los que van a estar enseñando. Así que es un gusto el poder verles y el poder ver sus comentarios, porque también puedo ver sus comentarios a través del celular que tengo aquí, entonces es un gusto para mí. Esta noche vamos a estar desarrollando en un breve tiempo acerca de tanto como Reforma Apostólica como lo que el Señor ya puso en nuestro corazón para compartirle a los hermanos, a los discípulos, a la iglesia, a los amigos que nos están viendo hoy. Y hemos visto parte de lo que platicábamos. Tú me decías algo repetidas veces cuando estábamos aquí platicando en medio de reparar y poner las luces en sus condiciones óptimas. Me hablaba sobre Romanos capítulo 6 y verso 22. Y por favor pongámoslo allí, léelo. Y quiero pedirte que empieces compartiendo desde ahí. Romanos capítulo 6, verso 22. Yo te pido a ti que puedas también tener esa buena costumbre de abrir las escrituras. No solamente verlas en la pantalla, que es algo muy bueno, pero si tú tienes ahí al alcance las escrituras, que puedas abrirlas y escudriñarlas todo el tiempo. Y en casos como estos, puedas subrayar la cita importante si ha impactado tu corazón, si el Espíritu Santo está hablándote a ti, que puedas ponerle una anotación, que puedas subrayar, que puedas poner la fecha en la que el Señor te dijo. Por favor, Dulce, empecemos desde allí. Amén. Y en el verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por favor. Esta semana para mí realmente fue de mucho gusto el saber que Reforma Apostólica también se está transmitiendo desde Spotify, que es una plataforma de música y es algo que fue como una ventana más, algo que un beneficio más, no sé, un recurso más se le podría decir. Y le comentaba al pastor de que esta semana, el lunes, el apóstol nos hablaba sobre
que somos siervos. Desde que nacemos de nuevo somos siervos, somos servidores y somos ministros. Y tú nos comentabas como discipuladores a nosotros de que algo muy distinto es ser ministro a ser un ministerio. Y también nos hacías ver cómo antes, en el pasado, se confundía la palabra servidor. Porque antes a una persona que se le decía usted es un servidor, uno pensaba es la persona que está en las puertas del templo dando la bienvenida o las personas de que mantienen el templo en esa limpieza, que esté lindo, presentable, cuando realmente ser un servidor es ser un discípulo de Cristo también. Porque el servir, tal como lo dice su palabra, es estar atento a lo que te vayan a decir, a lo que tu jefe te vaya a decir. Y toda directriz que tu jefe, en este caso, te vaya a dar, ejecutarle tal como él la dicta. Podemos ver el ejemplo claro de un trabajador como un mesero, poner ese ejemplo, que el mesero está ahí viendo las mesas y viendo si alguna persona está cómoda, si está bien. Y si no, se le acerca a uno y dice, ¿todo bien? ¿Necesita algo más? O si su jefe le dice, ve y lleva un vaso de agua a tal mesa, tiene que ir a dejar el vaso de agua y hacerlo con buena actitud, porque si no, piden el libro de quejas y ponen una queja. Lo mismo sucede con nosotros somos servidores de Cristo. Y algo que me gustó mucho, que enfatizaba el apóstol, era que él tocaba ese tema de que a veces nosotros decimos somos servidores, pero cuando oramos pareciera de que más bien es Dios nuestro servidor, porque solo decimos, Señor, quiero que pase esto, Señor, dame esto, Señor, haz que suceda esto, y solo ordenamos. Y decía él, tengamos cuidado cuando vayamos a orar o a hablar con el Padre, a no fallar en esta área. Y es por eso que íbamos a Romanos 6:22, donde él dice que desde que nacemos de nuevo nos convertimos en siervos, en servidores, en ministros. Y como tal debemos de actuar, debemos de ejecutar y expresar. Algunas personas no ejecutan como siervos o como servidores porque no se la creen, y otros lo hacen, pero se creen de más, por así decirlo, y lo hacen para engloriarse a ellos. Y es ahí donde a veces cometemos errores, ¿verdad? Yo siempre hago la broma cuando llego a algún restaurante y me pregunta la persona que nos atiende, nos dice, ¿va a ordenar? Yo digo, sí, porque aquí sí me deja ordenar mi esposa. Y siempre hago la broma. No es que no ordene acá, pero es una broma que hago con el servidor que llega ahí conmigo y me ofrece el tomar la nota de lo que yo voy a requerir en los alimentos. Y entonces lo primero que logro es obtener una sonrisa en la persona, y después de eso pues un mejor servicio, ¿verdad? Porque él no lo está haciendo por fuerza, sino que porque hay alguien que está allí también amigo. Pero como tú decías, muchas veces tenemos al Señor como que si fuera Él el que nos debe servir y no nosotros a Él. ¿Cuántas veces nosotros muchas veces estamos en oración como tú lo mencionas y Señor, te pido esto, te pido lo otro, te pido haz esto, haz lo otro, y nosotros estamos ordenándole? Es más, ¿cómo nos ha costado? A mí me ha costado aún, puedo confesarlo, Dulce, que me ha costado, porque así lo aprendimos cuando se ha ministrado. Y muchas veces se le ordena al Espíritu Santo, ven, o sea, como que si yo lo mando, haz esto, sánalo, en lugar de decirle, Padre, gracias, y si es tu voluntad, y someternos a Él. Claro que el Señor nos ha dicho que ordenemos. Hace poco, platicando con el hermano Saúl Callejas, mi esposa
le hace referencia de algo y le dice, pero ya ordenó, ya le dijo esto, ya ordenó lo que Dios le pidió, porque el Señor le dijo, pídeme. Y entonces mi esposa le dijo, ¿ya pidió? Y yo recordaba que hace algunos años, estando en una reunión ministerial donde muchos ministros y ministerios estaban allí, estaba cercano al apóstol Abraham y estábamos en plena administración cuando el Señor me hace ver ángeles que descienden y me dicen, ordena. Y yo emocionado me acerqué y le digo al apóstol, descendieron ángeles y dijeron, ordena. Entonces el apóstol Abraham menciona eso en la reunión y entonces todos estaban adorando y se me acercó alguien que amo mucho. Todos los ministerios y ministros son muy especiales, pero el apóstol Noé con tanta sencillez llega y me dice, ¿qué fue lo que viste? Esto, sí, ajá, así es. ¿Y qué pasó? Esto y esto, qué bueno. Entonces, él me felicitaba. ¿Y qué te dijo? Me dijo, ordena. Y me dijo, qué bueno. ¿Y ordenaste? Y entonces yo me quedé, no, solo dijo ordena, pero no sé qué ordenar. Y es que los ángeles descendieron para servir. Y ellos estaban listos para hacer. Fíjate. Y a mí lo que se me fue por alto fue ordenar. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú digas? ¿A quién Dios quiere que tú le ordenes? ¿Al Espíritu, a Cristo o a Él? ¿O será a los ángeles o a la creación? Según su plan, date cuenta que todo esto es así. Muchas veces hemos aprendido mal. Y entonces le ordenamos equivocadamente a Él, pero no ordenamos lo demás. Así de sencillo hemos estado viviendo erróneamente. Pidiendo, ordenándole a Él como que si fuera nuestro mesero, cuando los que debemos servir y atender órdenes somos nosotros. Imagínate, un ángel me dice, ordena, y yo ni siquiera le hice caso a esa directriz, ordena. Por favor, Dulce. Sí, y es que como tú dices, así se nos fue enseñado, así pasaba en los tiempos de antes. Y el pedir no es malo, no es que digamos que sea un pecado, porque en sus escrituras está que le pidamos. Pedid y se os dará. Pero realmente cuando tú pides y no ordenas tu vida, cuando tú pides algo que anhelas, pero no le obedeces, no le sirves. No estás en el orden correcto. No estás en el orden, no te dejas guiar por él. Ahí es donde tenemos ese error. Porque sucede lo mismo cuando hay niños en la escuela, que está el niño que se porta mal y el niño que se porta bien. Y el niño que se porta bien, cuando tiene buenas notas, a los papás le dice, ¿qué quieres que te demos? Como recompensa, ¿verdad? Que se esforzó. Pero al niño que se portó mal y no tuvo buenas notas, no le dicen qué quieres que te demos, porque te esforzaste, porque no fue así. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando no nos portamos bien, cuando no somos responsables con todo lo que el Señor nos da para administrar, ya sea un grupo de comunión familiar, ya sea una familia, nuestra familia, nuestros amigos. Cuando no administramos bien esto y nosotros llegamos a pedir y hasta cierto punto a exigir, ahí es donde cometemos el error, porque no estamos dando nuestro 100%, pero sí queremos que Dios dé su 100% con nosotros, cuando es algo mutuo. El Señor siempre será y ha sido fiel con su iglesia y con sus discípulos, con sus hijos, pero a veces su iglesia o sus hijos no son fieles a Él. Y es ahí donde cometemos ese error y no mostramos esa expresión de servidores ni de ministros. Cuando tú dices estas palabras, yo puedo también hacer que esto, ponerlo de esta manera. No solamente es fiel a la iglesia, Él es fiel a su palabra. Y si Él dijo que va a hacer, lo va a hacer.
Él es fiel a su plan, y si Él dijo que va a hacer algo, lo va a cumplir. Fíjate qué curioso, Dulce, pero le dijo al cielo, ¿verdad? Que hubieran luminarias, que las luminarias se hicieran, sol, la luna, las estrellas, todas estas, todo lo creado en el mar, la tierra la separa, hace que crezca hierba verde, que haya fruto, que hayan animales, bestias en el mar, también en la tierra, en el aire, y todo le obedeció, y todo le obedece. Creó al ser humano y el hombre también empezó obedeciendo, pero luego deja de obedecer. Jesucristo viene a la tierra también. Acabo de hablar del Padre. Jesucristo viene a la tierra. Jesucristo viene y ordena la creación. Ni siquiera tocó el agua y ya fue transformada en vino. Mira a nivel molecular cómo cambió todo esto. También le ordena a los vientos, a la tempestad, se enmudece. Los demonios mismos se sujetaban. Todo se sujetó. Pero el ser humano no se sujeta. Sigue viendo a Dios de tú a tú, cuando realmente nosotros somos siervos de Él. Nos ama tanto, nos ha hecho sus hijos. Pero debemos recordar que también Él nos hizo para alabanza de su gloria, pero el más grande privilegio es ser su hijo y expresar a Jesucristo. Y Jesucristo dice, en la Escritura, el apóstol Pablo lo menciona, que Jesucristo fue hecho en forma de siervo para venir aquí a la tierra. Él mismo se hizo en forma de siervo. Y esa es la condición que debemos presentar, forma de siervo. Esa es la condición. Puedo mencionar en el Antiguo Testamento un Jonás que le dice, ve a un lugar, ve a Nínive, y él se va para Tarsis. Hasta un pez hizo más caso que Jonás. Se levanta hierba y le hace sombra a Jonás, una higuera, y se seca, porque también envía que el Señor que se seque. Todo hizo caso, pero Jonás iba de mala gana. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? Señor, te pido, haz esto, pero como tú dices, pero mi condición, yo estoy haciendo de mala gana lo que Él me dijo, no estoy cumpliendo con su plan, no estoy haciendo lo que Él dijo. Él me dice, ve y no voy, ven y no vengo. Entonces todo esto realmente se necesita de que tú también te pongas en disposición total para obedecer al Señor. Y al que obedece, al que honra a Dios, ten por seguro que Dios lo va a honrar. Por favor, Dulce. Sí. Y realmente son aspectos, son detalles que nosotros debemos de prestarle mucha atención, porque a veces los detalles llegan a resaltar más que las cosas que nosotros pensamos, no se va a notar, y realmente se nota. Y como decía antes, realmente el ver nuestra condición, y que no solo veas tu condición, sino que también corrijas esto, pongas en orden esto, porque puedes decir, sí, estoy mal, o sí, no obedezco, o sí, pues no hago caso, pero quedarte ahí estancado o conforme de que sí, soy mal hijo, pero no con eso de tengo que mejorar. Y algo que también el apóstol enfatizó en Reforma Apostólica fue esa renovación de entendimiento. Y cuando él hablaba de esto, venía a mi mente el ejemplo de una computadora. Cada computadora, cada dispositivo, incluso mismo en la educación, se tienen esa renovación o programas que se tienen actualización para poder seguir funcionando bien. Y cuando
estos dispositivos no se actualizan en el momento exacto, empiezan a fallar. Y lo mismo sucede con los hijos. Lo mismo sucede con nosotros. Y digo con nosotros porque como humanos a veces llega a ser un poco contradictorio o confuso, se puede decir así, cuando el Señor nos pide algo y nosotros nos quedamos así como que, Señor, no estoy en mi zona de confort, por así decirlo, pero lo voy a hacer, si tú quieres que yo lo haga, lo haré, voy a intentarlo, pero uno está con eso de, es algo nuevo. Cuando empezaron las transmisiones, me imagino que todo equipo de multimedia de todas las iglesias se sintió con este reto y un poco raros porque era algo nuevo, era algo que el Señor nos mandó a hacer y nosotros estábamos como que, bueno, vamos a hacerlo de la manera excelente y mejorar. Pero el mantener esa actualización como hijos, pienso que la verdad es algo que debe de ser día con día. Reforma Apostólica no solo es para que lo escuchemos, y lo decía él también, algunos pastores lo escuchan solo porque lo tienen que predicar el domingo. Para tener un tema. Solo para tener un tema y que no digan que están desubicados, ¿verdad? Pero tanta reforma apostólica como la revelación que te da tu pastor, que en este caso nos da nuestro pastor, son nuevas actualizaciones, es renovación de entendimiento y se necesita para avanzar, porque no puedes avanzar de nivel si estás en el mismo. Si no actualizas. Si no actualizas. Y a veces el Señor te pide que hagas algo y tú dices, es que yo no lo aprendí así, yo lo aprendí de otra manera y así va a salir bien, no va a ser igual como tú lo quieres, pero va a salir mejor. Pero el Señor te está pidiendo que lo hagas de una manera. Y aunque tú no lo sepas, por algo te lo está pidiendo para que aprendas a hacerlo. Y mucha gente ha tomado esa posición de que el Señor da órdenes y dicen, sí, pero yo no lo aprendí, yo lo aprendí de una manera distinta. Me acuerdo y viene a mi memoria cuando se hacían ventas en la iglesia. Y pues la sierva Mari, mi mamá, ella aprendió a hacer tamales de una manera distinta como se hacen acá en Escuintla. Y me acuerdo yo, tamales y paches también. Y me acuerdo yo que esa vez vendieron paches y ella llegó para enseñar a las hermanas. Y fue un poco tenso, lo podría decir, porque habían algunas hermanas que decían, es que yo así no lo aprendí, así no lo está haciendo bien. Y habían otras que estaban aprendiendo y decían, sí, pues yo lo había hecho de una manera distinta. Y se notó cómo habían personas que sí querían aprender y habían otras personas que estaban en su necedad de lo que sabían. E igual nos vemos nosotros cuando el Señor nos está enseñando cosas nuevas y nosotros no queremos o no queremos llegar a entender. No estamos abiertos a esa disposición. Por eso es tan importante la renovación de entendimiento, porque las cosas cambian y el Señor nos pone pruebas distintas. Él nunca pone algo similar, nunca me va a poner una prueba a mí igual a la tuya, o nunca va a poner una prueba tuya igual a la del apóstol. O sea, va a ser algo completamente distinto. Pero por eso es importante la renovación de entendimiento, para ser mejores ministros, ministerios en algunos casos, siervos, discípulos, discipuladores, para no quedarnos estancados como iglesia, sino que seguir avanzando. Y es que cuando renovamos el entendimiento podemos avanzar. A mí me da mucha... me río mucho cuando mis hijos están con algún problema matemático. En el caso de Andrés, que es muy hábil para ello, se procura terminarlo, pero cuando ve a Mario, que lleva un par de años en nivel menor de educación, y dice, eso está fácil, pero yo recuerdo que en ese momento este problema para él fue complejo, pero ahora dice, eso está fácil.
lo podría regresar de nivel, por decir algo así. Lo podría regresar de nivel. Y entonces él sería experto. Pero entonces quiere decir que la iglesia, si se volvió experta ya en algo, solo déjame usar esta analogía, y ya le salió tan bien, porque no aceptó el reto de cambiar su entendimiento y comprobar la buena voluntad de Dios. Cuando los discípulos les dijo, pesquen, ellos habían hecho lo que sabían hacer, pero Jesús les dice, pesquen de esta manera, pesquen a esta hora, lancen las redes. Pedro se resistió en alguna manera y dijo, pero en tu nombre lo haremos. Cuando se dio cuenta el resultado fue distinto. Si tú ya te estás volviendo experto en algo, gloria a Dios. Pero no te estanques ahí, debes renovar tu entendimiento todo el tiempo. Y yo les digo a mis hijos, búsquense líos, búsquense problemas, avancen más. Y les digo así de una manera, pues en broma, ¿verdad? Búsquense problemas, pero es porque no me gusta que estén en su zona de confort, como dices tú, sino que yo les pido que busquen un reto, que avancen, que vean lo que Dios quiere. Y muchos, como tú decías, muchos pastores predican, ven Reforma Apostólica porque es el tema, predicar. Y hay algunos pastores que aún hablan hasta con el mismo acento, cantadito, las palabras, y casi que hasta dicen el mismo chiste que dijo, si es que hubiese, dice el apóstol, ¿verdad? O la misma anécdota, y hasta la misma risa, ¿verdad? En el momento, y terminan diciendo Reforma. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero no cambiaron su manera de pensar. Una cosa es hacer igual y otra cosa es hacer igualmente. Una cosa es hacer una copia y otra cosa es hacer igualmente. Fíjate que el apóstol Abraham nos puso una tarea ahora para esta semana. Las historias de Jueces son de mis favoritas. Yo he leído Jueces, como él dijo, ¿verdad? He leído las escrituras de lado a lado, pero Jueces me encanta porque habla sobre cómo el pueblo de Israel es libertado, luego vuelve a caer por su propia manera de ser, que no cambia su manera de ser, vuelve a los mismos errores y hay necesidad de un nuevo libertador. Y se levantan muchos hombres ahí con capacidades sobrenaturales del ser humano, superhéroes. Ya mencionaba el domingo de Ahod que él con una vara derrotó a muchos. Pero Gedeón es uno de los más escudriñados, estudiados. Y deja esa tarea de Jueces 7, que va a ayudar mucho el entender eso. Y sabes, muchos de las iglesias sucede de esta manera. Hay gente allí haciendo montón, sin realmente tener la convicción. Dulce, yo quiero que realmente tú no estés aquí por ser mi hija, sino porque sea tu convicción y que usted no solamente se conecte porque, como diría una hermana hace unos días, ay, el pastor me cachó que no me conecté, sino que se conecte, que escudriñe, que ore, porque usted está renovando su entendimiento. Y tiene una identidad con Dios, no con el pastor, es con Dios. Se identificó con el Padre y con Jesucristo y que por eso lo está haciendo todo con exactitud. Por favor, Dulce, si no yo me quedo platicando acá. Sí, que es nuestro alimento, como dice. Nuestro alimento, el escudriñar las escrituras. Y el que tú llegues a hacerlo por voluntad, no por obligación, se llega a disfrutar más. Porque cuando uno lo llega a hacer por obligación, dice, ay, es que el apóstol nos pide que leamos Jueces 7 para poder entender la tarea. O, es que el pastor quiere que leamos tal capítulo. Cuando uno lo hace obligado, uno no lo disfruta. Pero cuando uno lo hace por amor, porque uno se interesa, porque uno quiere saber más, se disfruta más. Y eso somos como hijos, esa es nuestra identidad.
ser servidores, ser ministros, ser esas personas, esos discípulos, esos hijos que renuevan su entendimiento y no se conforman a este siglo, como dice en Romanos 12. Eso llega a destacar más que las personas que llegan a imitar, o como tú dices, llegan a ser iguales, pero porque quieren ser iguales, no porque, ay, es que así soy. O sea, toda la expresión de una persona, si es natural, se nota. Y si es actuado o por imitación, se nota. Y cuando tú ponías el ejemplo que hay a veces pastores, lastimosamente voy a usar esta palabra porque lastimosamente tratan de imitar al apóstol, que pierden su esencia. La esencia de cada uno le da un plus extra cuando tú sirves, un plus extra cuando tú discipulas. Es algo completamente distinto. Yo puedo venir y decirle a hermana Lorena, que es una de las discipuladoras acá en la Iglesia del Esfuerzo, y decirle, hermana Lorena, quiero que usted esté una noche con los jóvenes y nos enseñe. ¿Ves? Va a ser muy distinto a como yo imparta la palabra del Señor los viernes en los jóvenes. Se va a notar la diferencia. Pero eso llega a ser un poco... Ahorita no tengo las palabras, se me fueron, pero... Pero la unicidad de Dios en ella va a ministrar en los jóvenes algo especial. Y es que eso también llega a ser como más valioso. Llegan le prestan más atención. Yo he visto casos de personas que dicen, es que el discipulador dice casi lo mismo que el apóstol. Entonces, ¿para qué voy a estar yo escuchando las transmisiones donde él sale? Sí va a decir lo mismo que el apóstol. No dice algo nuevo. Y he ahí lo importante del renovar el entendimiento. El que te actualices, diríamos nosotros, actualízate. Pero no el actualízate para que las personas te vean, sino que actualízate para estar preparado, para estar con esa capacidad, el capacitarte. Realmente este lunes el apóstol ha estado tocando mucho el expresar y eso de la importancia de ser un servidor. Y como grupo del pastor tocábamos ese tema donde a veces, bueno, en el pasado, no puedo decir que yo era parte de eso porque yo estaba muy chiquita cuando sucedió eso, pero se notaba cuando decía una hermana, le ponían solo una fila de sillas bien bonitas adornadas a los de la alabanza. O en algunas iglesias ponían sillas en el altar para los profetas. Y solo ellos eran los que se veían. Ellos eran los que se veían, los que se hacían notar. Si eras profeta o de la alabanza o de grupo de danza, porque había grupo de danza. Si eras parte de esto, eras de los más piquis, de los más altos, los que están más cerca de Dios. Los que sirven. O los que están más cerca del pastor, los que sirven. Pero, y yo enfatizaba eso contigo y decía, pero los que realmente se tenían que haber valorado más eran los servidores. Los servidores eran aquellos que te daban la bienvenida en la puerta. Los que si tú necesitabas una silla, corrían y te la llevaban. Los que si tú decías, hermano, ¿no tiene alguna botella de agua que me regale? Sí, hermano, te decían. Y se iban a la tienda a comprar una botella de agua. Estaban dispuestos. Ese es una actitud de servidor. Y no solo en esta función de servir, sino que también en tu vida, en la vida. Cuando el Señor te dice, quiero que vayas a tal lado. Sí, Señor, ahorita voy, y lo haces. Que evangelices. Que evangelices y digas, sí, está bien, y vayas. O que te diga, quiero que abras tu grupo de comunión familiar. Sí, amén, y lo haces. Esa actitud tuya, ese plus tuyo, no tratando de imitar a otras personas, va a ser algo destacable,
algo que realmente se note. Y no por actuación, sino porque tú quieras engloriarte, sino porque va a ser algo natural. Jesucristo se hacía notar naturalmente. O sea, él no tenía que ir calle por calle, miren, yo soy el Jesús de Nazaret, soy yo. No, la gente sabía quién era él, pero por su expresión, por su forma de obedecer al Padre. Y si nosotros llegamos a dejar de tomarle importancia a los títulos o a las funciones que supuestamente son más que otras, cuando no es así, cuando llegamos a tomarle esa importancia en esa actitud de servir, en ese amor a adorar. Yo, haciendo paréntesis, en este sábado de jóvenes, yo les preguntaba a los jóvenes, ¿por qué van a la iglesia? ¿Por costumbre o porque aman a Dios? Y me contestaba Jonathan, que es uno de los chicos que se ha estado conectando, mi primo. Y él me contestaba cada pregunta y me decía, yo voy porque yo amo a Dios. Yo oro porque yo amo a Dios. Y me gustaba el escuchar sus respuestas porque decía, es que a mí me gusta adorar a Dios. Y yo me quedaba como, wow, a veces a muchas personas nos hace falta eso. Pero el que tú ames servirle al Padre, ames renovar tu entendimiento para conocerlo más a Él, se nota. Es algo notable. Y hoy como iglesia, más en estos tiempos, yo te decía, ya estamos en las finales, ya casi vamos para las finales, es cuando más debemos de expresarnos. Más debe de haber esa expresión de hijo, porque la creación nos está esperando, pero a veces nos centramos en, es que mi función es ser de la alabanza, y se nos olvida el evangelizar. O a veces dicen, es que como él es pastor, él tiene que evangelizar. Él es el que tiene que hacerlo. Él es el que tiene que hacer, o los discipuladores son los que tienen que hacer. Cuando somos todos. Cuando tú naces de nuevo también es tu responsabilidad. Y cuando naces de nuevo te conviertes en servidor, en ministro, en ese discípulo del Padre. Como dicen nuestros, como lo muestra en la visión que se nos fue enseñado, en la misión también, establecer el reino de Dios en la tierra, alcanzar a todas las naciones para Cristo, ser una iglesia adoradora, evangelizadora, eso somos. Pero es que a veces lo aprendimos solo para pasar un examen, porque tú en ese tiempo nos hacías un examen, y lo aprendimos solo por eso, algunos, pero si hoy en día vamos a seguir enseñando esto, es para tomarlo como un estilo de vida. Y el ser servidor no solo es que tú vayas a la iglesia y limpies el templo, sino ser servidores es que tú estés dispuesto a obedecer al Padre y hacer lo que Él te dicta. Parte de lo que hemos estado viendo es que esa unicidad es lo que necesita la iglesia tener. Jesucristo nunca dejó de ser la expresión del Padre, pero Él seguía siendo el Hijo. Y se refería al Hijo del Hombre o al Hijo de Dios, pero Él expresaba al Padre. Por eso la Escritura dice, y búscamela ahí por favor, en Colosenses capítulo 3 y verso 4, dice que cuando Cristo vuestra vida se manifieste, es que no se trata de que trates de imitar a alguien más. Vive la expresión de Cristo en tu vida. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Pero es cuando esta vida, Cristo tu vida. Hermana Deilani nos aporta y dice que una versión diferente, no os adaptéis a este mundo. Si tú estás buscando adaptaciones, entonces perdiste esto genuino de Dios. Y el maestro Moisés nos pone algo aquí bien que me gusta mucho. Dice, la actitud genuina se percibe en la expresión del que sirve por Dios o por ser visto de los hombres. Y es esa actitud genuina. Nosotros hemos aprendido a ser de esa manera, no a ser vistos, sino que a servir.
Y eso es lo que yo quiero que tú también hagas. Que no lo hagas por ser visto. Muchos en esta pandemia perdieron su popularidad porque ya no estaban en un altar tocando un teclado, cantando, tocando la guitarra, la batería, o siendo la persona que era mencionado, el que profetizaba, pueblo mío, dice el Señor. Perdieron la popularidad. Y entonces dejaron de funcionar. ¿Por qué? Porque ya no eran vistos. Interesante. Pero cuando es una actitud genuina, cuando es Cristo en ti, entonces Él se dará a conocer a través de tu vida y claramente serás conocido también con Él en esta gloria de Él. Entonces sí, dulce, es necesario hacerlo. Fíjate que vamos a estar estudiando con los discipuladores, así como lo hicimos el día de ayer. Pero esta semana vamos a estar estudiando acerca de Josué capítulo 7. Y algo muy interesante que te adelanto a ti y a ustedes es que eran 32,000. O sea, con 32,000 todos somos, diríamos aquí, todos somos grandes, todos somos machitos, dirían aquí muy en Escuintla. Pero Dios le dice, no, van a creer que es por tu fuerza. Y dicen varias versiones, dile a los que se acaban de casar que se regresen. En otras dice, dile a los que tengan miedo que se regresen, y se van 22,000 personas, más de la mitad. Se va 2/3 partes o más de 2/3 partes. Se quedaron 10,000. Si la iglesia se partió, tu grupo se partió, porque esto es para los discipuladores. Pero en este tiempo de pandemia, pastores, sí se estaban conectando al inicio, pero de repente se dejaron de conectar. Y uno siente que ya perseguidores, que algo hice mal. Algo hice mal en el grupo. Algo hice mal en el grupo de comunión familiar como discipulador, pastor. ¿Qué hago? Lo sigo visitando, lo hago esto. Gedeón, perdón, mira, tantos nombres de jueces. Gedeón los dejó ir y se quedó con los 10,000. Claro, con 10,000 todavía podía decir, todavía la hacemos. Pero Dios le dice, no, Gedeón, van a decir que es porque tienes todavía bastante gente. Escoge, parte en dos, a estos y a aquellos. Pero les dijo, pártelos en dos, y no le dijo a quién iba a escoger. Sino que cuando ya estaban partidos en dos, le dice, escoge tales. Así hay una versión, dice de esa manera. Y entonces escoge a los que lamían como perro, que tomaban el agua con las manos y lamían como perro. Interesante, muchas posturas. La gente, yo recuerdo que alguna vez me enseñaron de que era porque ellos estaban atentos y que miraban, y que eran los que estaban atentos para tomar de nuevo la espada. Pero realmente estaban lamiendo como perros, estaban tomando el agua como perros. Yo que soy amante de los animalitos, si tú conoces, he tenido perritos que no lamen el agua para tomar, sino que meten el hocico completo. Yo no sé cómo fue. Pero cuando habla de perros, esta expresión sí habla de algo denigrante y máximo para los judíos. Cuando le dice de esta manera Dios a Gedeón, le está diciendo a aquellos que tomen como algo denigrante. Y escoge lo peor de lo peor. Pero nunca les quitó la oportunidad de mostrar la gloria. Pasan muchas cosas allí, baja para quitarse el miedo, Gedeón, y las inseguridades. Déjame mencionarlo de esa manera ahorita. Pero lo que quiero llegar es que cuando le toca ejecutar ya la última parte, ellos llevaban un cántaro llevaban una trompeta y llevaban una antorcha. Y cuando dicen una versión que quiebran el cántaro y gritan y luego dan de trompetazos, hay algo muy importante que tenían en identidad. Llevan a la batalla por Jehová y por Gedeón. Ellos hicieron lo mismo. Gedeón tenía esa identidad tan segura que les dijo, hagan lo mismo que yo. ¿Sabes, hermano? Muchos padres de familia enviaban a los hijos a la iglesia para que les enseñaran en escuela dominical cómo debían ser. Aprendan lo que ahí les enseñan, pero ellos no les enseñaban. Perdieron esa identidad. Madres, hermanos mayores,
que miren a fulano, miren al pastor, miren, pastor, corríjalo. Y perdieron identidad. Gedeón tuvo tal característica en ese momento que les dijo, véanme y hagan como yo. Eran 3 grupos de 100. Y cuando hacen esto y rompen y empieza la llamarada, porque eran fogarones después de quebrar el cántaro y dan de trompetazos. Ellos, todo el mundo iba corriendo, matándose unos a otros, mientras que ellos lo que estaban haciendo era tocar la trompeta. Solo obedecieron y ganaron. Es el tiempo de obedecer, de hacer lo mismo todo sin perder tu identidad, de hacer lo que Dios te dijo, de cambiar tu manera de pensar. Muchos hubieran dicho, Gedeón, nosotros no somos tan hábiles con la espada, somos 300. Y dice la escritura que tenían camellos como la arena del mar. Era un montón de camellos. Gedeón, nos van a hacer picadillo. Pero ellos cambiaron su manera de pensar. Eran gente que estaban dispuestos a cambiar su manera de pensar. Y que estaban dispuestos a expresar, sin perder su identidad, como hijos de Dios, como pueblo de Israel. Tal vez en ese tiempo no hijos de Dios, pero como pueblo de Israel, a hacer lo que Gedeón iba a hacer. Y terminaron diciendo por Jehová y por Gedeón. Y entonces ganan la batalla. Hermosa noche, se nos fue mucho el tiempo. Primero porque teníamos problemas con todas las luces de acá. Y luego pues porque me encanta platicar mucho contigo. Y ya se nos agotó el tiempo. Quiero pedirte, Dulce, esto vamos a seguir estudiándolo, lo de Gedeón, con los discipuladores, muy aparte. Te invito a que no dejes de estar en tu grupo de comunión familiar. Los discipuladores estarán siempre estudiando contigo, llevándote a la expresión de la palabra. Dulce, termina. Quiero que des unas palabras, que ministres. Y luego de eso, pues vamos a orar por todos ellos, aún por sanidad, echar fuera demonios, porque somos servidores del Padre y nos ungió para eso. Amén, por favor. Pues iglesia, ya es momento de que empecemos a actuar como tal, como ese siervo, ministros y servidores que somos, que nos convertimos desde que nacimos de nuevo. Empezar a mostrar esa expresión que ya fue impuesta en nosotros, en nuestra genética y en nuestra naturaleza. Y que por amor al Padre y por sus obras, tú escudriñes más las Escrituras y renueves tu entendimiento, no por obligación, porque si lo haces por obligación, entonces ya vas mal. Que lo hagas por amor a Cristo, por amor a Él y por amor a sus obras. Y pues fue un gusto el poder estar aquí nuevamente y el poder aprender juntos, y digo juntos porque ustedes ponen en los comentarios pues citas o aportan algo. Y estamos juntos, unánimes, también aprendiendo del Señor. Y fue un gusto también estar aquí contigo, pastor. Estar sirviendo como ministros que somos, así que... Hay algo que quiero mencionar antes de terminar y de orar. Y es que dice hermana Mary de Méndez, desde Chiquimula también, menciona y dice de esta manera: el complacer a la multitud puede ser la acción más popular ahora. Y podría decir popular y la más riesgosa. Y luego dice, pero ser un ministro de Dios es manifestar las acciones del Padre expresando su naturaleza. Sí, mucha gente busca la popularidad y es lo más riesgoso. Se trata de hacer la voluntad del Padre. Se trata de hacerlo cambiando nuestra manera de pensar y expresándolo a Él. Vamos a terminar. Qué gusto de haber estado contigo y ministrar la palabra del Señor. Dulce va a orar por ti. Ella va a declarar este cambio de actitud, cambio de mentalidad y cambio de pensamiento para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios. A través de este cambio de pensamiento serás transformado
y verás las cosas con los ojos de Dios y accionarás a la manera de Dios. Ella va a estar orando de esta manera, y al terminar ella de dar gracias al Padre y de orar por este cambio de mentalidad, yo declararé sanidad por los enfermos y declaro desde ya también los demonios están temblando y han sido derrotados, y declaro su poder ya suprimido y los echo fuera desde ya. Así que, Dulce, por favor, ministra a la iglesia y declara ese cambio de pensamiento en cada uno de ellos. Amén. Oremos. Padre, gracias porque nos permites el poder aprender más de ti y el predicar lo que tú nos revelas. Señor, desde hoy nosotros como iglesia que somos, como familia, hijos tuyos, discípulos, siervos y ministros que hoy aprendimos que somos también. Desde hoy, Señor, hay una transformación más en nuestra vida. Cambia nuestro entendimiento y empieza a ver ese amor, ese avivamiento por el renovar nuestro entendimiento día con día, el no quedarnos estancados, el no quedarnos en las mismas, conformados con lo que ya tenemos, sino desear más y aprender más de ti. Gracias porque nos enseñaste a que esto es de vital en nuestra vida como hijos, el cambiar el entendimiento día con día. Gracias porque nos tienes juntos como familia aprendiendo. Y porque a través de esto vamos a seguir avanzando. Bendigo a la familia, a mi familia del esfuerzo, a mi familia en Chiquimula que también nos está viendo, y a las demás personas que se lograron conectar con nosotros esta noche. Bendigo sus vidas y la de sus familias también. Padre, gracias por tu amor y ese cambio de pensamiento, de entendimiento que ya diste. Permíteme hoy declarar sanidad sobre los enfermos, porque así ha sido puesto en tu palabra, que por las llagas en Jesucristo ya fuimos curados. Al declararlo, sé que tu obra poderosa estará en ellos y te glorificarás en sus vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús declaro sanidad sobre ti. Mi hermano, mi amigo que estás viendo, declaro sanidad sobre ti. Y ordeno a la enfermedad ahora, aquiete su efecto. Pero no solamente que se aquiete, sino que ahora enmudece, se suprime su poder y desaparece de tu vida. En el nombre de Jesús declaro ahora la enfermedad derrotada y la echo fuera de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, recibe sanidad, mi hermano. En el nombre de Jesús. En este mismo momento puedo saber y yo lo siento en este lugar. Aquí hay una unción muy hermosa. Y puedo saber que allí también el Señor está operando en tu vida. Y sé que el Señor está sanándote. Muchos amigos y hermanos se han estado padeciendo enfermedades de mucho tiempo. Y hoy llegó el tiempo de caducidad. Se terminó esta enfermedad. Pero también declaro sobre aquellos que quizás han sido contagiados y están siendo afectados por esta pandemia. Declaro ahora, este virus no tendrá poder alguno para llevarte a no cumplir el plan de Dios. Declaro en el nombre de Jesús el cumplimiento del plan de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, mi hermano, mi amigo. Pero también quiero hoy declarar vida eterna para aquellos que hoy se arrepienten, para aquellos que hoy reconocen a Jesucristo como su Señor. Bendigo la vida de aquellos que hoy están tomando su decisión de ser hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que
hoy han tomado una decisión. Por aquellos que quieren y entienden que esta unidad como familia nos bendice, puedes escribirnos al número que te aparece ahí en pantalla. Ese número tiene un WhatsApp al cual te contestarán y te contestaremos con mucho amor y estaremos orando por tus peticiones, por la necesidad en tu vida. Pero también si alguien hoy ha tomado la decisión de nacer de nuevo, te daremos la indicación de qué es lo que procede para nacer de agua y del Espíritu. Un abrazo para cada uno de ustedes. Despídete, por favor. Pues nuevamente, fue un gusto. Gracias por estar con nosotros conectados. No olvidemos que el día jueves tenemos nuestra transmisión de discipulado con nuestro pastor. Les invito a todos los jóvenes el viernes conectarse. Siempre se publica el enlace para poder ingresar. Conéctate, joven. No hay límite de edad, la verdad. Hay jóvenes tanto adolescentes como ya personas grandes. Conéctate. Es un momento de comunión, un momento de aprender, pero también de disfrutar el estar juntos a través de esa reunión por Zoom. Los grupos de comunión familiar que tienen sus reuniones ya estipuladas, y los domingos que tenemos nuestros servicios. Antes de despedirme y decirte adelante y bendecirte, te quiero comentar que estuve en comunicación con Emily de Rivera, y me comenta que estaban el día sábado en el grupo de jóvenes y su hijo les dice: cállense, estamos escuchando la palabra de Dios. Él está muy atento. Impactas a los jóvenes. Te bendigo, Dulce. Sigue siendo dirigida por el Espíritu y esfuérzate con todo el corazón, con todo lo que hay en ti, porque Él ya te dio la capacidad. Amén. Y las generaciones que vienen seguirán siendo bendecidas por el Señor a través de nosotros. Bueno, un abrazo a cada uno de ustedes. Les amo, les bendigo. Les amo con todo el corazón. Qué alegre poder estar juntos una vez más. Adelante, renueva tu manera de pensar y a servir. Tú tienes esa identidad de hijo que puede servir en el reino de Dios. Te amamos. Que tengas una buena noche.